El sol comenzaba a ponerse sobre las calles de la Ciudad de México cuando Roberto Gómez Bolaños bajó del coche blindado frente al hospital infantil. Era una más de sus visitas benéficas, parte de la rutina que mantenía desde hacía años, lejos de los reflectores y las cámaras. El conductor se quedó esperando, mientras él caminaba por la banqueta, observando el movimiento típico del final de la tarde en la capital mexicana. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en una escena que lo hizo detenerse completamente. Del otro lado de la calle, cerca de una pequeña plaza abandonada, un niño que aparentaba tener como máximo 12 años sostenía la mano de 3 chamacas aún menores. Parecían hermanas, todas flaquitas con ropa gastada y pies descalzos. El chamaco mayor hablaba en voz baja con ellas, señalando hacia diferentes direcciones, como si estuviera explicando algo importante. Roberto sintió algo oprimirse en su pecho. Aquella imagen lo transportó instantáneamente a su propia infancia, cuando creaba personajes que reflejaban la inocencia y las dificultades de los niños mexicanos. Sin pensarlo 2 veces, cruzó la calle hacia el grupo de niños. El chamaco percibió su acercamiento y, instintivamente, tiró de las 3 niñas hacia atrás de sí, como un escudo protector. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y desconfianza, pero también una determinación impresionante para alguien tan joven. «Órale, chavitos», dijo Roberto, agachándose para quedar a la altura de los niños. «¿Están bien?». El niño no respondió inmediatamente, estudiando el rostro del hombre frente a él. Había algo familiar en aquellos rasgos, pero no conseguía identificar qué era. Las 3 niñas se escondieron aún más detrás de él, susurrando entre sí. «No hicimos nada malo, señor», dijo finalmente el niño con una voz que trataba de ser firme pero que temblaba ligeramente. «Solo estábamos esperando la hora de volver a casa». Roberto sonrió gentilmente, reconociendo en la postura del chamaco la misma protección que él había mostrado en sus personajes hacia los más vulnerables. «Sé que no hicieron nada malo, mis chavitos. Solo quería saber si necesitan algo, comida tal vez». Los ojos de los niños brillaron por un instante, pero el niño mayor negó con la cabeza. «Nosotros nos las arreglamos solos, gracias patrón». Fue entonces cuando Roberto notó el pequeño carrito de cartón al lado de ellos, lleno de latas aplastadas y pedazos de chatarra. El chamaco había pasado el día recogiendo material reciclable para vender. Y probablemente aquel sería el dinero que garantizaría la comida del día para él y las 3 chavas. «¿Cómo se llaman, chavitos?», preguntó Roberto, sentándose en la banqueta para quedar al mismo nivel que ellos. El niño dudó, pero algo en el tono de voz del hombre lo hizo relajarse un poco. «Soy el Chavo. Estas son mis hermanas, la Chilindrina, Popis y la Popis chiquita». Las 3 niñas saludaron tímidamente, aún pegadas al hermano mayor. Roberto pudo ver que la menor de ellas, la Popis chiquita, no debía tener más de 4 años, y sostenía con fuerza un pequeño muñeco de trapo bastante desgastado. «Mucho gusto conocerlos, chavitos», dijo Roberto. «¿Y dónde están sus papás?». El semblante del chavo cambió instantáneamente. Miró al suelo y después a las hermanas, como si estuviera decidiendo cuánto podía contar. «Nuestra jefa se enfermó el año pasado y nuestro jefe se peló cuando nació la Popis chiquita». La simplicidad brutal de la respuesta golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. Conocía historias como aquella, sabía que existían a miles por México. Pero ver a aquellos 4 chavitos allí, tan pequeños y ya cargando tanto peso, removió algo profundo en su alma. «¿Y dónde viven, mis niños?», preguntó, tratando de mantener la voz calmada. «Tenemos una vecindad», respondió el chavo vagamente. «Es chiquita pero alcanza para dormir». Roberto no necesitaba más detalles para entender. Probablemente era algún rincón abandonado, tal vez debajo de una escalera o en un edificio derruido. Lo importante era que el chavo había encontrado una manera de mantener a las hermanas protegidas. Y eso tocó el corazón del creador de personajes de una forma que no esperaba. El atardecer ya pintaba el cielo de tonos anaranjados cuando Roberto se dio cuenta de que había pasado casi 1 hora conversando con los chavitos. El chavo se había abierto gradualmente, contando cómo se despertaba temprano todos los días para juntar latas, cómo había aprendido cuáles calles eran más seguras y cuáles debían evitar, cómo hacía para conseguir restos de comida en las taquerías al final del día.
Era una rutina de supervivencia que impresionaba y partía el corazón al mismo tiempo. Aquel chamaco de 12 años había asumido responsabilidades que muchos adultos no conseguirían cargar, y lo hacía con una naturalidad que solo hacía la situación aún más conmovedora. Cuando finalmente se levantó para irse, Roberto sabía que no conseguiría simplemente seguir su vida como si nada hubiera pasado. Sacó la cartera del bolsillo y entregó algunos billetes a el chavo, quien inicialmente se negó, pero terminó aceptando cuando percibió la mirada sincera del hombre. «Regreso mañana, chavito», dijo Roberto. «Misma hora, mismo lugar». «Órale», el chavo asintió, aún sin entender completamente por qué aquel señor elegante se preocupaba por ellos, pero sintiendo instintivamente que podía confiar en él. Roberto volvió al coche con el corazón pesado y los ojos llorosos. Durante todo el trayecto hasta su casa no pudo quitar de su mente la imagen de el chavo protegiendo a las tres hermanitas. Era una escena que resumía al mismo tiempo la belleza y la tragedia que siempre había retratado en sus programas, niños enfrentando un mundo adulto con valentía e inocencia. A la mañana siguiente, Roberto canceló todos sus compromisos y se dirigió nuevamente al lugar donde había encontrado a los chavitos. Esta vez trajo consigo una bolsa llena de tortas, frutas y aguas frescas, además de algunas ropas que había separado de los armarios de sus propios hijos. Los niños estaban allí, en el mismo lugar. Pero esta vez el chavo parecía más relajado. Reconoció a Roberto de lejos y saludó, haciendo que las tres hermanas también lo saludaran con pequeñas sonrisas tímidas. «Órale, chavitos». «Buenos días», dijo Roberto, extendiendo la bolsa hacia el chavo. «Les traje el almuerzo». Los ojos de los niños se iluminaron al ver la comida. Era evidente que no hacían una comida completa desde hacía algún tiempo. Mientras ellas comían con apetito, Roberto conversó más profundamente con el chavo, tratando de entender mejor la situación en que vivían. Fue entonces cuando descubrió detalles que le hicieron comprender la verdadera dimensión del problema. El chavo contó que la mamá había muerto en un hospital del Seguro Social, víctima de una enfermedad que no fue tratada a tiempo. Habían quedado solos en una vecindad humilde hasta ser desalojados por falta de pago de la renta. La señora del DIF dijo que nos iban a separar, explicó el chavo con una seriedad impresionante para su edad. Dijo que yo era muy chamaco para cuidar a las niñas, que cada una iría con una familia diferente. Pero yo no podía dejar que eso pasara. Ellas son todo lo que tengo, sí. La voz del niño se quebró en la última frase y Roberto sintió sus propias lágrimas comenzar a formarse. La idea de cuatro hermanos siendo separados por un sistema que, aunque bien intencionado, no conseguía ver la fuerza de los lazos que los unían, era algo que tocaba profundo en su alma de creador. ¿Por eso se pelaron?, preguntó Roberto gentilmente. El chavo asintió. Nos escondimos cuando vinieron a buscarnos. Desde entonces nos las arreglamos como podemos. Sé que no está padrísimo, pero por lo menos estamos juntos. En aquel momento, Roberto tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de aquellos cuatro chavitos, sino también la suya propia. Había pasado la noche anterior pensando en la situación y había llegado a una conclusión: no podía simplemente ayudar con dinero y después olvidar. Aquellos niños necesitaban una familia, y él tenía una familia lo suficientemente grande para recibirlos. «Chavo», dijo Roberto, eligiendo cuidadosamente las palabras, «¿cómo te sentirías si te dijera que conozco una familia que le gustaría mucho cuidar de ustedes cuatro juntos?» El niño lo miró con desconfianza. «¿Está hablando de los orfanatos otra vez?». «Porque ya le dije que nosotros no». «No, chavito», interrumpió Roberto. «Estoy hablando de una familia de verdad. Una familia que entiende lo que significa que los hermanos se cuiden unos a otros». Por primera vez desde que se conocieron, el chavo pareció realmente interesado. «¿Qué familia, patrón?». Roberto respiró profundo. Era hora de contar la verdad sobre quién era, aunque sabía que eso podría cambiar completamente la dinámica entre ellos. Hasta aquel momento había preferido mantener su identidad en secreto, queriendo que los niños lo conocieran como persona, no como celebridad. «Mi nombre es Roberto», dijo él, «Roberto Gómez Bolaños, y me gustaría mucho que ustedes cuatro vinieran a vivir conmigo, con mi esposa y mis hijos». El chavo frunció el ceño como si el nombre fuera familiar, pero no conseguía ubicar de dónde. Era la Chilindrina, una de las hermanas del medio, quien rompió el silencio. «¿Roberto igual al que hace el Chavo del Ocho?».
Preguntó ella con los ojos muy abiertos. La sonrisa que se formó en el rostro de Roberto fue al mismo tiempo divertida y emocionada. Exactamente igual, chavita, respondió. En realidad soy yo mismo. La reacción de los niños fue una mezcla de sorpresa e incredulidad. El chavo, en particular, parecía estar procesando la información con dificultad. Había crecido viendo los programas de Chespirito en la televisión cuando conseguían verla. Sabía quién era aquel hombre, pero nunca había imaginado que él pudiera estar allí, sentado en la banqueta, ofreciéndose a cuidar de ellos. ¿Por qué haría eso, don Roberto?, preguntó el chavo, su voz cargada de una emoción que trataba de controlar. ¿Por qué se preocuparía por nosotros? Roberto miró a los 4 chavitos frente a él, viendo en sus rostros la misma mezcla de esperanza y miedo que siempre había retratado en sus personajes. Porque sé lo que es crecer sin tener mucho, chavito. Y sé el valor de una familia que se cuida. Ustedes 4 ya son una familia. Solo necesitan un lugar seguro para continuar siendo eso. Las lágrimas que Roberto había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por su rostro. Ver a aquel chamaco valiente tratando de ser fuerte para las hermanas le recordaba a todos los niños que había conocido a lo largo de su carrera, todos los que había representado en sus programas. ¿Y si no le caemos bien?, preguntó Popis, la segunda más pequeña, con una voz casi susurrada. Imposible, chavita, respondió Roberto abriendo los brazos. Ya conquistaron mi corazón. Ahora solo falta conquistar al resto de la familia, pero estoy seguro de que esa va a ser la parte más fácil. El chavo miró a las hermanas y Roberto pudo ver una conversación silenciosa aconteciendo entre ellos. Finalmente el niño se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. ¿Podemos intentar, don Roberto?, preguntó, su voz finalmente quebrándose. Podemos intentar ser una familia. En los días que siguieron, Roberto se vio sumergido en una serie de procedimientos legales y burocráticos que pusieron a prueba su paciencia, pero nunca su determinación. Con la ayuda de un equipo de abogados especializados en derecho familiar, comenzó el proceso de custodia temporal de los 4 chavitos. El primer desafío fue localizar a el chavo y las hermanas en el sistema del DIF. Como habían huido antes de que el proceso de institucionalización se completara, técnicamente constaban como desaparecidos. Roberto tuvo que trabajar junto con trabajadores sociales para regularizar la situación, siempre enfatizando su intención de mantener a los hermanos juntos. Durante este periodo, los niños se quedaron en un hotel cerca de la casa de Roberto, acompañados por una niñera especializada que él había contratado. Todos los días pasaba horas con ellos, llevándolos a conocer su casa, su familia, y permitiendo que se acostumbraran gradualmente a la idea de que aquello podría volverse realidad. La reacción de su propia familia fue exactamente lo que Roberto esperaba. Florinda se enamoró de los niños desde el primer encuentro, especialmente de la Popis chiquita, la más pequeña, que le recordaba a los personajes infantiles que siempre había interpretado. Sus propios hijos, inicialmente se sorprendieron con la decisión del padre, pero pronto abrazaron la idea de tener hermanos menores. «Papá, ¿estás seguro de que estás preparado para esto?», preguntó uno de sus hijos en una conversación privada. Son 4 chavitos que pasaron por muchas cosas difíciles. Roberto miró por la ventana, viendo a el chavo enseñar a la Popis chiquita a jugar futbolito en el patio, con la Chilindrina y Popis corriendo al lado para apoyar. «Hijo, nunca tuve tanta certeza de algo en mi vida», respondió. Aquel chavito me recordó por qué empecé a crear mis programas, para mostrar que la bondad y el amor siempre triunfan. La adaptación no fue siempre fácil. El chavo, acostumbrado a cargar el peso de cuidar a las hermanas solo, tuvo dificultad para aceptar ayuda al principio. Se despertaba de madrugada para verificar si las niñas estaban bien, le tomó tiempo confiar en que habría comida en la mesa al día siguiente, y tardó semanas en conseguir dormir una noche entera sin sobresaltarse con cualquier ruido. Popis y la Popis chiquita se adaptaron más rápidamente, especialmente la Popis chiquita, quien a los 4 años tenía una capacidad natural de aceptar amor y cariño. Se apegó rápidamente a Florinda, llamándola mamá Florinda y siguiéndola por la casa como una sombra pequeña y cariñosa. Fue durante una de esas primeras semanas que aconteció el momento que Roberto jamás olvidaría. Se había despertado temprano y bajado a la cocina cuando encontró a el chavo sentado en la mesa del comedor, solo observando el movimiento de la casa.
El chavito parecía perdido en pensamientos y Roberto se acercó silenciosamente. «¿Todo bien, chavo?» El niño se volvió y Roberto vio que sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Don Roberto», dijo él, con la voz embargada, «quería agradecerle por todo esto, pero no sé si lo merecemos». Roberto se sentó a su lado, poniendo la mano en el hombro delgado del niño. «¿Por qué piensas que no lo merecen, chavito?» «Porque fallé», dijo el chavo, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. «No conseguí cuidar bien a mis hermanas. Pasaron hambre, durmieron en el frío, tuvieron miedo. Si yo fuera un hermano mayor mejor, eso nunca habría pasado». El corazón de Roberto se partió al escuchar aquellas palabras. Abrazó a el chavo fuertemente, sintiendo el cuerpito temblar de emoción contenida. «Chavo, escúchame bien», dijo Roberto, apartándose un poco para mirar a los ojos del niño. «Tienes 12 años. 12 años, chavito. Y aún así conseguiste mantener a tu familia unida cuando el mundo entero estaba tratando de separarlos. Hiciste más de lo que cualquier niño debería tener que hacer. Y lo hiciste con un amor y una valentía que me recuerda por qué amo tanto a los niños. Pero ellas sufrieron sí», concordó Roberto, «pero sufrieron juntas, protegidas por el amor del hermano mayor. Y ahora están aquí, seguras, porque tú nunca te rendiste. Eso no es fracaso, chavo. Eso es lo que yo siempre quise mostrar en mis programas, que el amor y la bondad siempre ganan». En aquel momento las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Roberto. Ver a aquel chavito cargar tanta responsabilidad le hizo recordar todos los personajes que había creado, todos los niños que había querido proteger a través de su arte. «Me recuerdas a todos los personajes que he creado», continuó Roberto. «Tú tienes esa misma inocencia y esa misma fortaleza. Pero ¿sabes qué aprendí creando esos personajes? Que ser fuerte no significa no necesitar ayuda. Significa saber aceptar amor cuando aparece». El chavo asintió, aún sollozando. «Es difícil, don Roberto», admitió. «Pasé tanto tiempo siendo responsable por ellas que no sé cómo parar». «No necesitas parar de ser hermano mayor, chavito», dijo Roberto con una sonrisa. «Solo necesitas dejar que otros adultos te ayuden a cuidar de ellas. Y puedes confiar en mí. Haré todo para que ustedes nunca más tengan que pasar por lo que pasaron». Desde aquel día, Roberto notó un cambio gradual en el chavo. El chavito comenzó a relajarse, a sonreír más, a jugar con las hermanas sin estar siempre en estado de alerta. También comenzó a abrirse más con los otros miembros de la familia, especialmente con los hijos mayores de Roberto, quienes asumieron naturalmente el papel de hermanos mayores. 3 meses después de aquel primer encuentro en la banqueta, Roberto estaba sentado en el despacho del juez responsable del caso, con el chavo, la chilindrina, Popis y la Popis chiquita a su lado. Florinda sostenía la mano de la Popis chiquita, mientras los otros hijos de Roberto flanqueaban a el chavo en un gesto de solidaridad fraternal. El proceso de adopción había sido acelerado debido a las circunstancias especiales del caso y a la situación económica estable de la familia de Roberto. Los informes de los trabajadores sociales, psicólogos y del DIF eran unánimes: los niños se habían adaptado excepcionalmente bien a la nueva familia y era evidente que el vínculo formado era genuino y saludable. «Señor Roberto Gómez Bolaños», dijo el juez, ajustando los anteojos y mirando los documentos frente a él, después del análisis cuidadoso de todos los informes y considerando el mejor interés de los menores involucrados, «apruebo la petición de adopción de los chavitos conocidos como el Chavo, la Chilindrina, Popis y la Popis chiquita, quienes ahora llevarán legalmente el apellido Gómez Bolaños». El martillo golpeó la mesa y oficialmente el Chavo, la Chilindrina, Popis y la Popis chiquita se volvieron hijos de Roberto y Florinda. El silencio que siguió duró apenas unos segundos antes de ser roto por los sollozos emocionados del chavo y las risas alegres de las niñas. Roberto abrazó a los 4 chavitos simultáneamente, sintiendo su corazón desbordarse de una felicidad que no sabía que era posible. Mirando por encima de sus cabezas, vio a Florinda llorando de alegría y a sus hijos mayores con sonrisas enormes en el rostro. «Bienvenidos a la familia Gómez Bolaños, chavitos», susurró Roberto, su voz embargada por la emoción. «Papá Roberto», dijo el chavo, la palabra saliendo naturalmente por primera vez, «gracias por no abandonarnos». En aquel momento, Roberto se acordó de la primera vez que vio a el chavo protegiendo a las 3 hermanitas en la banqueta.
Nunca podría haber imaginado que aquella escena cambiaría no solo la vida de aquellos chavitos, sino también la suya propia de forma tan profunda y permanente. Los meses que siguieron trajeron una serie de ajustes y descubrimientos para toda la familia Gómez Bolaños. Roberto descubrió que ser padre de 4 niños que habían pasado por dificultades exigía una paciencia y una sensibilidad que se parecía mucho a la que había desarrollado creando sus personajes. Cada uno de ellos reaccionaba de forma diferente al nuevo ambiente, y él tuvo que aprender a lidiar con pesadillas nocturnas, ansiedad sobre la comida y el abandono, y la constante necesidad de tranquilización. El chavo, ahora con 13 años, se había matriculado en una escuela particular cerca de la casa de la familia. Inicialmente tuvo dificultades académicas debido a los años de educación interrumpida, pero con clases particulares y mucho apoyo, comenzó a destacarse, especialmente en matemáticas y ciencias. Había desarrollado una habilidad impresionante para los números durante los meses recogiendo material reciclable, siempre calculando pesos, precios y cantidades. La Chilindrina y Popis, de 9 y 7 años respectivamente, se adaptaron más rápidamente al ambiente escolar. La Chilindrina mostró talento para las artes, especialmente el dibujo, mientras Popis se reveló como una pequeña atleta, adorando correr y jugar al aire libre. La Popis chiquita, ahora con 5 años, frecuentaba el kinder y se había vuelto la mascota no oficial de la escuela, encantando a maestros y compañeros con su personalidad dulce y extrovertida. Fue durante una presentación escolar de la Chilindrina que Roberto tuvo una revelación que lo tocó profundamente. La niña había dibujado un retrato de la familia, incluyendo a todos los hermanos, Roberto y Florinda. En la esquina inferior del dibujo había escrito con su caligrafía aún infantil: "Mi familia que me salvó". Cuando la maestra mostró el dibujo a Roberto, él tuvo que apartarse por algunos minutos para recomponer las emociones. La idea de que una niña de 9 años viera su adopción como un salvamento lo hizo reflexionar sobre el impacto real que su decisión había tenido en la vida de aquellos 4 chavitos. ¿Está bien, papá Roberto?, preguntó el chavo, que había notado a Roberto apartándose, y lo siguió. «Estoy padrísimo, chavito», respondió Roberto, usando el término que aún lo emocionaba cada vez. «Solo estaba pensando en cómo ustedes cambiaron mi vida». El chavo sonrió, una sonrisa que se había vuelto cada vez más frecuente en los últimos meses. «Usted cambió la nuestra también, don Roberto. Antes tenía tanto miedo del futuro, ahora puedo soñar con cosas que nunca pensé que fueran posibles». «¿Qué tipo de sueños, chavito?», preguntó Roberto, genuinamente curioso. «Quiero estudiar medicina», dijo el chavo, sus ojos brillando. «Quiero ayudar a chavitos como nosotros que no tienen a nadie para cuidar de ellos. Y quiero que mis hermanas vean que pueden ser cualquier cosa que quieran». La respuesta del chavo tocó a Roberto de una forma que no esperaba. Ver a aquel chavito que había sido forzado a madurar tan temprano ahora tener la libertad de soñar con el futuro era una de las mayores recompensas que podía imaginar. «Entonces vamos a trabajar para que eso suceda, chavito», dijo Roberto, poniendo la mano en el hombro del chavo. «Tienes todo el apoyo que necesites». Aquella noche, Roberto conversó largamente con Florinda sobre los planes futuros de la familia. Decidieron crear un fondo educacional para los 4 chavitos, garantizando que tendrían acceso a las mejores oportunidades de enseñanza, independientemente de qué carrera eligieran. Pero además de las cuestiones prácticas, Roberto también comenzó a pensar en cómo podría usar su fama e influencia para ayudar a otros niños en situaciones similares. La experiencia con el chavo, la Chilindrina, Popis y la Popis chiquita había abierto sus ojos a una realidad que sabía que existía, pero nunca había confrontado tan directamente. Un año después de la adopción oficial, Roberto tomó una decisión que sorprendió incluso a sus productores más cercanos. Durante una entrevista en un programa de televisión de Televisa, contó públicamente la historia de cómo conoció y adoptó a los 4 chavitos. La reacción del público mexicano fue inmediata y emocionante. Miles de personas compartieron sus propias historias de adopción, abandono y superación. Más importante aún, muchas familias se manifestaron interesadas en adoptar grupos de hermanos, inspiradas por el ejemplo de Roberto. «No quiero que nuestra historia sea vista como algo del otro mundo», dijo Roberto durante la entrevista, con el chavo sentado a su lado. «Lo que hicimos debería ser normal. En México existen miles de chavitos esperando por una familia, y muchos de ellos son grupos de hermanos que no pueden ser separados.
El conductor preguntó directamente al chavo cómo había sido la experiencia de ser adoptado por Chespirito. La respuesta del chavito, ahora con 14 años y visiblemente más confiado, emocionó a la audiencia nacional. Don Roberto no nos adoptó porque él es famoso, dijo el chavo mirando directamente a la cámara. Nos adoptó porque él entiende lo que es familia de verdad. Y quiero que otros chavitos sepan que siempre existe esperanza, incluso cuando todo parece muy gacho. Después de la entrevista, Roberto recibió cientos de llamadas de organizaciones de caridad, casas hogar e instituciones de apoyo a la infancia. Fue entonces que nació la idea de crear una fundación dedicada específicamente a la adopción de grupos de hermanos y al apoyo a familias en situación de vulnerabilidad. La Fundación Chavitos Unidos fue lanzada 6 meses después, con Roberto como presidente y el chavo como embajador joven de la organización. El objetivo era simple pero ambicioso: garantizar que ningún grupo de hermanos fuera separado por falta de familias dispuestas a adoptarlos juntos. La fundación ofrecía apoyo económico y psicológico para familias interesadas en adopciones múltiples, campañas de concienciación sobre la importancia de mantener hermanos unidos y programas de seguimiento post-adopción. Roberto invirtió no solo recursos económicos significativos, sino también su tiempo e imagen pública en la causa. El chavo se volvió una voz poderosa en la defensa de los derechos de los niños institucionalizados. A los 15 años hablaba en universidades y eventos sobre su experiencia, siempre enfatizando que el amor y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Cuando estaba en la calle con mis hermanas, decía él en una de sus conferencias, pensaba que no había lugar en el mundo para nosotros. Hoy sé que lo había, solo necesitábamos encontrar a las personas correctas. Y esas personas correctas existen para todos los chavitos que están esperando. 3 años después de aquel primer encuentro en la banqueta, los resultados de la Fundación Chavitos Unidos comenzaron a mostrarse de forma concreta. Más de 200 grupos de hermanos habían sido adoptados a través de los programas de la Fundación y la tasa de adopciones múltiples en el país había aumentado significativamente. Roberto acompañaba personalmente muchos de esos casos, haciendo cuestión de conocer a las familias adoptivas y a los chavitos beneficiados. Cada historia lo emocionaba de forma diferente, pero todas reforzaban su convicción de que había tomado la decisión correcta. La Chilindrina, ahora con 12 años, se había vuelto una artista talentosa, con sus dibujos siendo expuestos en galerías locales. Parte de los ingresos de sus ventas era donada a la fundación, en una demostración precoz de conciencia social que enorgullecía a toda la familia. Popis, a los 10 años, se había destacado en el atletismo escolar y soñaba con competir en las Olimpiadas algún día. Entrenaba regularmente y se había vuelto un ejemplo de determinación para otros chavitos del proyecto deportivo que Roberto había creado en sociedad con el gobierno del DF. La Popis chiquita, ahora con 8 años, era una pequeña estrella en su escuela, conocida por su personalidad carismática y su capacidad de hacer amistades instantáneas. Frecuentemente acompañaba a Roberto en eventos de la fundación, encantando audiencias con su espontaneidad y alegría. El chavo, a los 16 años, se había vuelto un joven notable. Además de sus compromisos como embajador de la fundación, mantenía calificaciones excelentes en la prepa y había comenzado a hacer trabajo voluntario en hospitales infantiles, preparándose para su futura carrera médica. Fue durante una de esas visitas al hospital que el chavo vivió un momento que lo marcaría para siempre. Estaba conversando con un chavito internado cuando la mamá del niño se acercó y lo reconoció de los reportajes sobre la fundación. «Tú eres el chavo de la televisión», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Quería agradecerte». El chavo se confundió. «¿Agradecerme por qué, señora?» «Porque tu historia me dio valor», explicó ella. «Soy viuda y estaba pensando en adoptar a un chavito, pero pensaba que no podría cuidar sola. Cuando te vi hablando sobre familia y sobre cómo el amor supera todo, decidí intentar. Hoy tengo un hijo adoptivo de 7 años y somos muy felices». En aquel momento, el chavo comprendió completamente el impacto que su historia había tenido. No era solo sobre él y sus hermanas haber encontrado una familia. Era sobre inspirar a otras personas a abrir sus corazones y sus hogares para chavitos que necesitaban amor. Cuando llegó a casa aquella noche, el chavo encontró a Roberto en el estudio, trabajando en los informes anuales de la fundación. «Papá Roberto», dijo él, usando el término que nunca perdió su poder de emocionar a Roberto.
Hoy entendí algo muy importante. Roberto paró lo que estaba haciendo y se volvió hacia el chavito, que fue, chavo, cuando usted me encontró en aquella banqueta, usted no salvó solo a nosotros, dijo el chavo, sentándose en la silla frente al escritorio. Usted comenzó una cadena de salvamentos que continúa hasta hoy. Roberto sintió los ojos llenarse de lágrimas, como aún acontecía frecuentemente cuando pensaba en el viaje que habían recorrido juntos. ¿Sabes, chavito? Siempre pensé que fui yo quien los salvó a ustedes, pero con el tiempo me di cuenta de que ustedes me salvaron también. Como, don Roberto, ustedes me recordaron lo que realmente importa en la vida, explicó Roberto. Me mostraron que el éxito no es solo sobre fama o dinero, es sobre cuántas vidas consigues tocar de forma positiva. Ustedes me dieron un propósito que ni sabía que estaba buscando, igual que cuando creé mis programas. El chavo asintió, comprendiendo. A los 16 años había desarrollado una madurez emocional impresionante, resultado tanto de sus experiencias difíciles como del ambiente amoroso en que había crecido en los últimos años. Papá Roberto, tengo una idea para la fundación, dijo él, sus ojos brillando con entusiasmo. ¿Y si creáramos un programa donde jóvenes que fueron adoptados pudieran dar mentoría a chavitos que aún están esperando por una familia? La sugerencia del chavo impresionó a Roberto. Era exactamente el tipo de pensamiento innovador que la fundación necesitaba para continuar creciendo e impactando más vidas. Es una idea padrísima, chavito, dijo Roberto. ¿Quién mejor para dar esperanza a esos niños que alguien que pasó por la misma situación y consiguió superarla? De aquella conversación nació el programa Hermano Mayor, que se volvería una de las iniciativas más exitosas de la Fundación Chavitos Unidos. Jóvenes adoptados eran entrenados para volverse mentores de niños en casas hogar, ofreciendo no solo apoyo emocional, sino también ejemplos concretos de que era posible encontrar una familia y construir un futuro prometedor. 5 años después de aquel encuentro transformador, Roberto estaba nuevamente en una banqueta, pero esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. Caminaba al lado del chavo, ahora un joven de 18 años a punto de ingresar a la Facultad de Medicina, hacia la inauguración del primer centro de apoyo a la adopción de la Fundación Chavitos Unidos. El centro había sido construido en la misma colonia donde Roberto encontró a el chavo y sus hermanas por primera vez. No fue coincidencia. Roberto hizo cuestión de que el primer centro fuera localizado allí, como una forma de homenajear el lugar donde todo comenzó. La Chilindrina, Popis y la Popis chiquita, ahora con 15, 13 y 11 años respectivamente, también estaban presentes para la inauguración. La Chilindrina había creado un mural artístico en la pared principal del centro, retratando familias mexicanas de diferentes formaciones unidas por el amor. Popis había organizado una carrera benéfica cuyos fondos ayudaron a equipar el centro. La Popis chiquita, siempre carismática, sería la maestra de ceremonias del evento. ¿Creen que todo comenzó aquí, chavitos?, preguntó Roberto, parado en el lugar exacto donde vio a el chavo por primera vez. Parece que fue ayer, don Roberto, dijo la Chilindrina, observando el movimiento de la inauguración, pero al mismo tiempo parece que fue otra vida, dijo el chavo, poniendo el brazo en los hombros de Roberto. Para todos nosotros, la ceremonia de inauguración contó con la presencia de autoridades del DF, representantes de organizaciones de apoyo a la infancia y decenas de familias que habían sido beneficiadas por los programas de la Fundación. Pero el momento más emocionante fue cuando el chavo subió al escenario para hacer el discurso principal. Hace 5 años, comenzó él, su voz clara y confiada, estaba en esta misma banqueta, tratando de cuidar a mis 3 hermanas menores, sin saber de dónde vendría nuestra próxima comida o dónde dormiríamos aquella noche. Pensaba que éramos invisibles, que el mundo se había olvidado de nosotros. La audiencia estaba en completo silencio, todos atentos a las palabras del joven, pero alguien nos vio, alguien paró, se preocupó y decidió que nuestras vidas tenían valor. Esa persona no solo nos dio una familia, nos mostró que familia es algo que se construye con amor, paciencia y dedicación, igual que los personajes que él creaba. El chavo hizo una pausa, buscando a Roberto en la audiencia. Cuando sus ojos se encontraron, ambos sonrieron a través de las lágrimas. Hoy este centro abre sus puertas para que otros chavitos puedan tener la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Pero quiero dejar claro una cosa, no somos casos especiales. Todo chavito merece una familia, todo niño merece ser visto,
Todo pequeño merece tener sus sueños tomados en serio. El aplauso que siguió fue largo y emocionado. Roberto estaba llorando abiertamente, orgulloso no solo del hombre en que el chavo se había vuelto, sino de la forma como toda su familia había abrazado la misión de ayudar a otros niños. Después de la ceremonia, mientras las personas visitaban las instalaciones del centro, Roberto se apartó un poco para un momento de reflexión. Fue entonces que una señora se acercó a él, cargando una niña pequeña en brazos. «Señor Roberto», dijo ella tímidamente, «quería agradecerle, Roberto, siempre abierto a conversar con las personas que eran tocadas por el trabajo de la fundación». Sonrió. «Mi nombre es María», dijo ella. «Hace 2 años adopté a esta chavita aquí, Lupita, a través de los programas de su fundación. Ella estaba en la casa hogar desde bebé y yo siempre quise ser mamá, pero no podía tener hijos». Roberto sonrió para la niña, que debía tener cerca de 3 años y lo observaba con curiosidad. «Fue la historia del chavo la que me dio valor para buscar la adopción», continuó María. «Lo vi hablando en la televisión sobre cómo el amor puede transformar todo y pensé, si un chavito de la calle puede volverse lo que él se volvió, imaginen lo que una niña puede hacer con el apoyo correcto desde chiquita». «¿Y cómo está siendo, señora?», preguntó Roberto, genuinamente interesado. «Es lo más padrísimo que me ha pasado», dijo María, besando la frente de la hija. «Lupita cambió mi vida completamente. No puedo imaginar cómo era vivir sin ella». En aquel momento, Roberto tuvo una comprensión profunda del verdadero impacto de su decisión 5 años antes. No era solo sobre los 4 chavitos que él había adoptado. Era sobre todas las otras vidas que fueron tocadas y transformadas a partir de aquel momento inicial de compasión. Aquella noche, toda la familia Gómez Bolaños se reunió para una cena especial en conmemoración de la inauguración del centro. Era una tradición que habían desarrollado a lo largo de los años. Siempre que algo importante acontecía, se reunían para compartir la experiencia y reflexionar sobre su significado. «Hoy fue un día muy especial», dijo Florinda, observando la familia reunida alrededor de la mesa. «¿Se dan cuenta de cuántas personas fueron tocadas por la historia de ustedes? Está padrísimo», admitió Popis. «A veces olvido que nuestra historia es inspiradora para otras personas. Para mí es solo nuestra vida normal, y es exactamente así como debe ser, chavita», dijo Roberto. «Ustedes no son símbolos o ejemplos. Ustedes son mis hijos y eso es lo que importa». La Popis chiquita, siempre la más directa de la familia, levantó la mano como si estuviera en la escuela. «Papá Roberto, ¿puedo hacer una pregunta?» «Claro, chavita». «¿Se arrepiente de algo de estos 5 años?» La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. Miró alrededor de la mesa, viendo los rostros de las personas que se habían vuelto su familia, y sintió su corazón llenarse de una gratitud profunda. «¿Saben cuál es mi único arrepentimiento, chavitos?», dijo él finalmente. «Es no haber pasado por aquella banqueta más temprano. Pensar que ustedes pasaron meses solos cuando podrían haber estado aquí, seguros y amados, pero si eso hubiera pasado antes, tal vez no estuviéramos listos, don Roberto», dijo el chavo, siempre filosófico. «Tal vez necesitábamos pasar por todo aquello para valorar lo que tenemos ahora». La observación del chavo generó un momento de silencio reflexivo. Era verdad que las dificultades que habían enfrentado habían forjado una familia excepcionalmente unida y consciente del valor de lo que habían conquistado juntos. «El chavo tiene razón», dijo la Chilindrina. «Si no hubiéramos pasado por aquello, tal vez no entenderíamos por qué es importante ayudar a otros chavitos, y tal vez papá Roberto no habría tenido la idea de crear la fundación», añadió Popis. Roberto sonrió, impresionado con la madurez y la perspectiva de sus hijos. Habían transformado sus experiencias difíciles en motivación para ayudar a otros, en vez de permitir que se volvieran fuente de amargura o trauma. «¿Saben lo que más me enorgullece de ustedes, chavitos?», dijo él. «No es solo el hecho de que hayan superado las dificultades. Es el hecho de que hayan elegido usar esas experiencias para hacer el bien en el mundo». Aquella noche, después de la cena, Roberto se encontró nuevamente en su estudio, pero esta vez no estaba solo. El chavo se había unido a él, como hacía frecuentemente cuando quería conversar sobre los proyectos de la fundación o simplemente pasar tiempo con el padre. «Papá Roberto, ¿puedo contarle algo que nunca le conté a nadie?», dijo el chavo, sentándose en la silla familiar. «Siempre, chavito»,
respondió Roberto, cerrando la computadora y dando atención total al hijo. En aquel primer día, cuando usted paró para hablar con nosotros en la banqueta, yo ya sabía quién era usted. Roberto se sorprendió. ¿Sabías? Lo reconocí luego, dijo el chavo sonriendo. Solía ver sus programas en el televisorcito que conseguimos en una donación, pero no dije nada porque pensé que usted se pelaría si supiera que lo había reconocido. ¿Por qué pensaste eso, chavito? Porque pensaba que las personas famosas solo ayudaban cuando había cámara cerca, admitió el chavo. No creía que alguien como usted pudiera preocuparse de verdad por chavitos como nosotros. Roberto sintió una punzada en el corazón al percibir cómo su propia fama se había distanciado de las necesidades reales de las personas más vulnerables, y cuando cambiaste de opinión, cuando usted regresó al día siguiente, dijo el chavo inmediatamente, y después al otro día, y al otro. Cuando me di cuenta de que usted realmente se preocupaba, no porque fuéramos una buena causa, sino porque éramos personas. Ustedes siempre fueron personas para mí, chavito, dijo Roberto. Desde el primer momento, lo sé ahora, don Roberto, dijo el chavo. Y es por eso que quiero seguir medicina. Quiero tratar a las personas como personas, independientemente de quienes sean o de dónde vengan. Roberto miró al joven frente a él, recordando al chavito asustado pero valiente que había conocido 5 años antes. La transformación había sido extraordinaria, pero la esencia del chavo, su compasión, su determinación, su lealtad a la familia, permanecía inalterada. Chavo, ¿puedo decirte algo?, dijo Roberto. Ya eres un éxito, independientemente de cualquier cosa que hagas en el futuro. El hombre en que te volviste, la forma como cuidas a tus hermanas, cómo te dedicas a la fundación, cómo tratas a todas las personas con respeto, eso ya es más de lo que muchas personas consiguen en toda una vida. Las lágrimas que corrieron por el rostro del chavo en aquel momento eran diferentes de las que Roberto había visto en los primeros días. No eran lágrimas de dolor o miedo, sino de gratitud y realización. Gracias, papá Roberto, dijo el chavo. Por todo. Por haber parado en aquella banqueta, por haber creído en nosotros, por habernos dado una oportunidad de ser una familia de verdad. Gracias a ti, chavito, respondió Roberto, por haberme enseñado lo que realmente significa ser padre. La fiesta de graduación del chavo en la Facultad de Medicina estaba en pleno desarrollo cuando Roberto se apartó discretamente de la celebración. Caminó hacia la terraza de la casa, observando a los invitados a través de la ventana de vidrio. La Chilindrina, ahora una artista reconocida a los 20 años, conversaba animadamente con colegas sobre su próxima exposición. Popis, a los 18, había acabado de recibir una beca deportiva para una universidad en Estados Unidos. La Popis chiquita, a los 16, ya mostraba señales de seguir los pasos artísticos de la hermana, pero con talento para la música. El chavo, ahora doctor Chavo Gómez Bolaños, estaba rodeado de familia y amigos, pero sus ojos buscaron a Roberto en la multitud. Cuando se encontraron, el chavo se disculpó con las personas a su alrededor y se dirigió a la terraza. ¿Se está pelando de su propia fiesta, don Roberto?, bromeó el chavo, uniéndose al padre. Solo necesitaba un momento para procesar todo, chavito, dijo Roberto. Parece imposible que seas médico ahora, doctor Chavo Gómez Bolaños, dijo el chavo, probando el sonido de las palabras. Aún suena raro, suena padrísimo, corrigió Roberto. Y bien merecido. Se quedaron en silencio por algunos minutos, observando las estrellas en el cielo claro de la noche mexicana. Papá Roberto, ¿recuerda cuando dije que quería ayudar a chavitos como nosotros?, dijo el chavo finalmente. Recuerdo. Bueno, recibí una propuesta para trabajar en el hospital infantil donde solíamos hacer trabajo voluntario. ¿Quieren que coordine un programa de apoyo psicológico para niños institucionalizados? Roberto sonrió, no sorprendido por la dirección que estaba tomando la carrera del chavo. ¿Y vas a aceptar, chavito? Ya acepté, dijo el chavo, pero hay más. Quieren que el programa sea desarrollado en sociedad con la Fundación Chavitos Unidos. Sería una expansión natural del trabajo que ya hacemos, chavo. Eso está padrísimo, dijo Roberto, abrazando al hijo. Estás creando el futuro que soñabas cuando tenías 12 años. Estamos creando, don Roberto, corrigió el chavo, porque nada de esto sería posible sin lo que usted comenzó. En aquel momento, las otras 3 chavitas se unieron a ellos en la terraza, seguidas por Florinda y los otros hijos de Roberto. ¿Reunión secreta?
Preguntó la Chilindrina, siempre curiosa. Reunión de gratitud, dijo la Popis chiquita, que incluso a los 16 años mantenía su capacidad de sorprender con observaciones profundas. ¿Gratitud por qué? Preguntó Florinda. Por todo, dijo Popis simplemente. Por ser una familia, por estar todos aquí, por todo lo que conseguimos construir juntos. Roberto miró alrededor del círculo formado por su familia en la terraza, recordándose una vez más de aquel momento 10 años antes, cuando vio a 4 chavitos solos en una banqueta. En aquel momento había tomado una decisión que cambiaría no solo la vida de ellos, sino la suya propia de formas que nunca podría haber imaginado. ¿Saben lo que estaba pensando, chavitos? Dijo Roberto. Que esta historia comenzó en una banqueta con un chavito cuidando a 3 hermanitas y ahora tenemos un médico, una artista, una atleta y una musicista. Tenemos una fundación que ya ayudó a cientos de familias, un centro de apoyo que continúa creciendo. Y más importante que todo, nos tenemos unos a otros, y no es el final, don Roberto, añadió el chavo. Es solo el comienzo, porque ahora cada uno de nosotros va a llevar esto adelante de formas diferentes, pero siempre recordando de dónde vinimos y por qué llegamos hasta aquí. Cuando la familia finalmente volvió a la fiesta, Roberto dio una última mirada al cielo estrellado sobre la Ciudad de México. En algún lugar de la gran urbe sabía que había otros chavitos necesitando ayuda, otras familias formándose, otros sueños esperando volverse realidad. La historia que había comenzado con lágrimas en una banqueta continuaría multiplicándose, tocando vidas que tal vez nunca conocería, pero que serían transformadas por la misma fuerza que había unido a su familia, el poder transformador del amor incondicional y la decisión de no pasar indiferente por el sufrimiento ajeno, y Roberto sabía que esa sería siempre su mayor creación, su obra más importante. No actuada en estudios de televisión, sino vivida en el día a día de una familia que eligió ser construida con amor, dedicación y la creencia inquebrantable de que todo chavito merece una oportunidad de soñar con un futuro mejor. Como había aprendido creando a El Chavo del Ocho, los niños siempre tenían la capacidad de transformar el mundo con su inocencia y su amor. Y ahora, él había tenido la bendición de vivir esa transformación en carne propia, con 4 chavitos que le habían enseñado que la verdadera magia no estaba en los programas de televisión, sino en los abrazos sinceros, las risas compartidas y la promesa de nunca abandonar a quien más lo necesita.